Bueno, vamos a entrar entonces de lleno al capítulo 15. Ya nos quedan 15, 16 para terminar. Y Pablo está cerrando la carta con un tema crucial, ¿verdad? Que nos deja también a la iglesia de hoy con verdades extraordinarias o verdades fundamentales, pues, para la vida cristiana. Y inicia hablando acerca de la resurrección. Habla acerca de la gracia en este capítulo 15, la importancia de los testigos que vieron al Señor Jesucristo resucitado, y después acerca de los dos Adanes, ¿verdad? Dos Adanes. No me acuerdo qué edad tenía yo o cuántos años habían pasado después de que había nacido de nuevo, de joven, de chico. Cuando alguien me preguntó, ¿sabías que Dios tiene dos Adanes? Y realmente no lo sabía, y si lo había leído no lo acordaba, no me acordaba, seguramente no era nada relevante para mi vida. Entonces, con estas verdades relevantes es que Pablo se encamina a cerrar el libro, esta primera carta a Corintios, hablando acerca de los dos Adanes, que tiene que ver con nuestra posición en Cristo, de dónde nos ha sacado Dios en Cristo, que nos ha sacado de Adán y nos ha puesto en Cristo con una nueva naturaleza, con una nueva posición, una nueva identidad. Y estas cosas, al parecer, los corintios o no las habían entendido cuando Pablo estuvo con ellos, o se les habían olvidado rápidamente, ¿verdad? O había creyentes nuevos o personas nuevas o personas que estaban tratando de enseñar algo que no incluía estas verdades relevantes que menciona el capítulo 15, y eso estaba provocando que la iglesia de Corintios tuviera toda esta serie de problemáticas y de manifestaciones o actitudes carnales, ¿verdad? De las que ya hemos visto. Entonces, vamos a leer primero del capítulo 15. Alguien que nos lea, por favor, del versículo 1 al versículo 4. Si alguien lo quiere leer, por favor. 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, gracias, Vic. Pablo les dice que ellos ya habían escuchado el evangelio. Este evangelio dice que Pablo ya se los predicó, ya lo saben, o deberían saberlo o recordarlo. Pero insiste en que tienen que entender las implicaciones del evangelio. Las buenas noticias que regularmente conocemos o entendemos, y la mayoría de los creyentes pudiera quizá compartirlo o decirlo sin problema, sin mucha confusión, sería las verdades para nacer de nuevo, ¿verdad? Una persona que ya nació de nuevo o que su vida ha sido regenerada o que ha habido fe para salvación, entiende lo que es el evangelio, que es
Estoy perdido sin Cristo, ¿verdad? Mi actual condición, mi actual posición, estoy alejado de Dios, no tengo salvación en mí mismo, estoy perdido por mis pecados. Quizá cuando alguien escucha el Evangelio tampoco entiende la profundidad de muchos o de varios conceptos, ¿verdad? Pero sí entiende que ha quebrado o quebrantado la ley de Dios, ¿verdad? Hay ministerios o hermanos que comparten el Evangelio, las buenas noticias, a partir de preguntas respecto a la ley de Dios, ¿verdad? Dice, ¿has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has codiciado? Pues sí. Y sabes que esas acciones o lo que has hecho es quebrantar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pues sí, sí entiendo. Sabes que eso te aleja de Dios, te separa de Dios, ¿verdad? Entonces, este tipo de ministerios, hablando acerca de a los inconversos, basado en la ley de Dios, hace entender que el pecado o mis acciones, que a lo mejor no consideraba tan malas, ¿verdad? A mi propia vista, viéndome en el espejo del carácter de Dios y de lo que Dios rechaza o lo que Dios acepta, me doy cuenta que estoy separado de Dios, ¿verdad? Entonces, al ser predicado el Evangelio, somos atraídos a arrepentimiento, a quebrantamiento, a decir, necesito un Salvador porque no puedo salvarme a mí mismo, estoy perdido eternamente. Entonces, esa convicción de pecado la trae el Espíritu Santo y al escuchar que Jesucristo fue entregado y murió en la cruz para pagar mis pecados, entonces hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque es lo que necesito, es lo que me acerca a Dios o me pone en una nueva relación con Dios. Entonces, el Evangelio predicado que Pablo aquí menciona es muy concreto aquí, no tiene mayor explicación, no tiene muchos detalles porque Pablo ya lo predicó, ya lo enseñó, pero en 2 versículos está resumido los elementos, digamos, básicos del Evangelio. Entonces, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos, y aquí viene, que Cristo murió por nuestros pecados, y siempre lo relevante de conforme a las Escrituras, es decir, no fue algo no planeado, no fue algo espontáneo. Jesús no es un mártir, sino es algo que estaba planeado y determinado desde antes de la creación. Estaba escrito que Jesús diera su vida de esa manera. Luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas pocas líneas donde Pablo habla acerca del Evangelio eh, tiene mucha profundidad en cada uno de los elementos, ¿verdad? Como les digo, el entendimiento de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, quizá no es muy profundo cuando empezamos a escuchar el Evangelio. Y conforme vamos estudiando, leyendo, aprendiendo, conociendo a Dios, nos damos cuenta de la profundidad de ese problema, ¿no? Pero bueno, sabemos cuando nacemos de nuevo y necesitamos un Salvador, que estoy perdido, necesito un Salvador que es Cristo, que pagó por mí, y que esa salvación excluye a las obras, solo por fe, solo por gracia, somos salvos, abrazamos la verdad de que Cristo murió por mí, creo en esa verdad
y después que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Les decía justamente el domingo, estamos estudiando el domingo, los domingos, el libro de Gálatas. Tenemos 4 domingos estudiando. Y comentábamos que en ese libro es como que el tope máximo de, de fuerza o de intensidad en un escrito de Pablo. Pablo, ¿cómo se llama? Se olvida de acciones de gracias al principio de la carta, ¿verdad? Y se va rápido en el texto a manifestar su sorpresa y su indignación de que los creyentes de esta región de Galacia se hayan alejado del Dios que los llamó, los liberó pues del presente siglo malo, dice el texto, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado. Y después explica las razones o lo que están haciendo los Gálatas respecto a empezar por fe y por gracia y continuar la vida cristiana o la santificación o la vida cristiana por ley, ¿verdad? En el espíritu empezaron y van a continuar a terminar en la carne, tratando de guardar la ley. Entonces, este problema o esta situación hace que Pablo sea muy intenso en su escrito y lo que está defendiendo es el evangelio, ¿sí? Las noticias, la información, tanto sencillo en pocos textos como aquí en Corinto, como en la profundidad de cada uno de los elementos del evangelio, tiene que estar intacto, así como Pablo lo recibió del Señor Jesucristo, así él lo ha predicado y es necesario que así se mantenga. El evangelio no cambia, los elementos y la profundidad del evangelio no debe de cambiar, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo que Pablo sea muy intenso en el libro de Gálatas. Y comentábamos que, bueno, otra de las cosas que menciona ahí al inicio de la carta es que dice, si aún nosotros, ¿verdad? Alguno de nosotros, yo Pablo, cualquiera de los hermanos que están conmigo, que ustedes conocen, que por nombre pudieran ser el mismo Bernabé, Tito, Timoteo, Filemón, Pafrodito, etcétera, de los que anduvieron con Pablo ahí en estas regiones, dice, si alguno de nosotros les predicamos un evangelio diferente, entonces es maldito, es sujeto a maldición y a destrucción de parte de Dios. Esta es la gravedad del asunto respecto a diluir o a corromper o a mezclar o tratar de mezclar el evangelio. Entonces, en estos pocos versículos, también decía yo el domingo, si tienes un minuto para compartir a alguien el evangelio, estos textos son simples, pues no explican mucho, ¿sí? Pero es el comienzo del entendimiento de las buenas noticias. Tiene que ver con Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También comentaba que si queremos profundizar un poco más respecto a las buenas noticias, en el libro de Hechos que ya hemos estudiado, tenemos varios mensajes, ¿verdad? Expuestos, por lo menos tenemos 6, 7, 8 exposiciones, unas un poco más largas, unas un poco más cortas respecto al Evangelio. Decíamos que el que expone
o el que predica las buenas noticias en el libro de Hechos más veces es Pedro, ¿verdad? Decíamos que Pedro da 5 discursos, o hay 5 discursos documentados ahí en el libro de Hechos acerca de Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son? Ya los hemos mencionado. ¿Quieren participar? ¿Cuáles son estos 5 discursos, o en qué ocasiones Pedro comparte el Evangelio? Con diferentes palabras, con diferentes acercamientos, digamos, pero el Evangelio está intacto, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere mencionarlos, recordarlos? ¿Cuándo fue la primera ocasión que Pedro se levantó y predicó? En el aposento alto. ¿En el aposento alto? Sí. No, quizá no fue necesariamente en el aposento, pero sí dice la Biblia que estaban todos reunidos allí cuando empezaron a hablar en lenguas, y al parecer de ahí salieron, ¿verdad? Y fue cuando les dicen que están borrachos tan temprano, y ahí es cuando Pedro se levanta y da su primera predicación, ¿verdad? Esa es la primera ocasión. La segunda, ¿se acuerdan cuál es? Da un sector. ¿Quieren que las... Es en Hechos 3, ahí dice en el 11, a partir del 11. Ajá. Hechos 3, después de que Pedro y Juan van al lugar de oración y hay un hombre cojo, y el hombre cojo está buscando una limosna, y le dicen, lo que tengo te damos, no tengo oro ni plata, y lo sanaron. Y en el 3:11 empieza el segundo discurso, y como es para los judíos, Pedro comienza: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Pero ya en el 15, y matasteis al autor de la vida. Dice a quien Dios ha resucitado de los muertos, ¿no? En el 15, ajá, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está la resurrección y los testigos. En el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el segundo discurso, o la segunda ocasión donde Pedro predica. La siguiente, la tercera ocasión, está ahí en el capítulo 4, porque por esta ocasión de que sanaron al cojo, dice el jefe de la guardia, estaban resentidos porque anunciaban la resurrección de Jesucristo. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel. Se reunieron los gobernantes, los ancianos, escribas, Anás, Caifás, Alejandro, y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y en el 4:8 de Hechos está el tercer discurso de Pedro ante estas autoridades, digamos.
y les repite de otra manera, con otro acercamiento. Digamos que, no sé si decir, ¿cómo podemos decirlo? Ayúdenme, de una manera espontánea, no sé si espontánea es lo más correcto, pero no es un discurso memorizado, no está repitiendo un script, ¿verdad? O un escrito, no está repitiendo como ¿cómo se llama? Un guión, ¿verdad? Pero tiene otro acercamiento, está hablando espontáneamente, pero predica poderosamente el evangelio, que incluye los elementos que mencionamos en Primera de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, en este 4:8 dice que Pedro, lleno del Espíritu, y ahí está Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó de los muertos. 11, Jesús a la piedra reprobada por vosotros ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 4:12 hemos mencionado que es como una joya expuesta por el Espíritu Santo a través de Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el tercer discurso, si quieren ahí anotarlo también en sus Biblias. Luego el cuarto discurso o cuarta predicación se va hasta el capítulo 5, que otra vez los dirigentes, los sacerdotes están llenos de celos, traen a los apóstoles a la cárcel. Y en el 5:29, ahí menciona a Pedro y los apóstoles dijeron, pero pone a Pedro como quizá el vocero, ¿verdad? Ahí está la cuarta predicación del Evangelio. Y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice, oyendo esto se enfurecían y los azotaron y los dejaron ir. Esa es la cuarta ocasión donde tenemos la predicación del Evangelio. La quinta ocasión de Pedro la encontramos hasta el capítulo 10. En el capítulo 10, cuando Dios hace una cita, digamos, hablándole a Cornelio y por el otro lado hablándole a Pedro, y hacen venir a Pedro con los gentiles en Cesarea, ¿verdad? En el versículo 10:34, si quieren anotarlo ahí en sus Biblias o subrayarlo o ponerle un circulito al texto o alguna nota. Esta quinta predicación es de Pedro a los gentiles, pero dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 38. Como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Nosotros somos testigos en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día. Ven, ahí están otra vez los elementos del Evangelio. Muere por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Nos mandó que predicásemos al pueblo. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Esos son los 5 exposiciones o registros de la predicación del Evangelio en Hechos de Pedro. Uno más que tenemos ahí es el de Esteban en el capítulo 7. Es mucho más largo, pero eso le costó la vida, ¿verdad? Su predicación le costó la vida a Esteban. Y otro más, otra predicación es de Pablo más adelante. Pero bueno, eso es lo que comentábamos, que en el capítulo 17 está otra exposición, pero ahora de Pablo en Atenas, que también no les llega hablando de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, porque los gentiles, los atenienses, no tienen idea, o a lo mejor la mayoría no sabe el contexto de la nación de Israel, pero usando los elementos que Pablo ve ahí, les dice al Dios no conocido, y les dice, les expone el Evangelio a partir de ese texto o de esa frase, y les habla de Dios como el creador de todas las cosas, les habla de Jesucristo, y justamente cuando en el versículo 30 y 31 habla del arrepentimiento y de la resurrección de los muertos, ahí es donde los atenienses ya le dicen, ya de otra ocasión nos vas a hablar acerca de esto, ¿no? Ahí se burlaban cuando escucharon de la resurrección. Pero bueno, ahí está presente las predicaciones. ¿Algún comentario, observación? ¿Qué piensan de esto? Entonces decíamos, Pablo en Corintios 15 menciona los elementos del Evangelio, o el resumen, o la forma más sencilla de decirlo, los elementos que componen el Evangelio. En Hechos, en cada una de estas exposiciones un poco más largas, con diferentes estilos o diferentes acercamientos, pero ahí está la predicación del Evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, Jesús resucitado. Y luego Pablo en Romanos es como que el detalle expuesto para la iglesia en Roma y para todo aquel creyente que estudia las Escrituras y quiere profundizar respecto a estas verdades que contienen el Evangelio. Es el estudio del libro de Romanos, porque no solamente es las verdades para nacer de nuevo o para ser justificado, pero también las verdades para crecer, la identificación y la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección que sea predicada y entendida? Hasta aquí, ¿algún comentario, preguntas? ¿Qué piensan? ¿Alguna observación? ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos. En el 15, regresamos a Corintios 15.
del versículo 5 al 8. ¿Alguien lo lee, por favor, del 5 al 8? ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Alan, adelante, 5 Dice, al 8. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ajá, este texto es muy, muy, muy importante respecto a los testigos. Y Pedro en sus predicaciones incluye esta frase, ¿verdad? Dice, de lo cual nosotros somos testigos. Y ¿por qué hemos platicado que es relevante esta parte de los testigos, de los testimonios? ¿Alguien quiere comentarlo, recordarlo? Porque es importante, mayormente en ese tiempo, ¿sí? Que los hechos históricos estén sustentados por testimonios, testigos. ¿Alguien quiere? Alguna vez platicamos que para en la cultura israelita y siempre se manejaba que hubiera testigos, pues, o sea, que hubiera más, no solamente una persona, pues, para dar veracidad de los hechos, ¿no? Justamente lo que dices. Eh, entonces, pues habiendo dos testigos o más, pues se da algo como que es cierto, como que es verdadero. Ajá. Sí, menciona en ocasiones distintas el tema de ante 2 o 3 testigos, ¿no? Si hay alguna disputa, algún problema, verificar si algo fue correcto o incorrecto, quién está diciendo la verdad. Ok, necesitamos testigos y ante 2 o 3 testigos se verificaba todo asunto y se determinaba si era verdadero o falso. 2 o 3 testigos es la frase relevante. Gracias, Vic. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? ¿Por qué será importante el tema de los testigos? Rafa. Sí, Víctor. Sí, de hecho, bueno, en su momento, como comentaba el tocayo, que se hacía o era como un proceso de validación de algún evento, lo que hoy hacen a lo mejor la parte de un notario público, por ejemplo, ¿verdad? Que doy fe, etcétera, etcétera, en aquel tiempo, eso lo sustituía el que sean 2 o 3 testigos. Incluso por ahí hay algunos procesos en la Biblia donde habla de ciertos problemas, donde primero vayas con alguien y si no, después llama a otro grupo y si no, la congregación, etcétera, etcétera. Entonces, y yo creo que la parte de las evidencias de eventos importantes, la misma Biblia lo respalda para que se dé como un peso muy fuerte de que es veraz lo que se está exponiendo. O sea, que se vea que no es que a alguien se le ocurrió o que alguien dijo, mira, yo creo que pasó así. No, esto sucedió así. Hubo no nomás 2 testigos, aquí está mencionado que hubo más de 500 testigos. Entonces, y todavía dice, y varios de ellos están vivos, o sea, como diciendo, si quieres ve y pregúntales, ¿no? Y a lo mejor le van a ver con los testigos y la gente puede ir con uno, con otro y van a decir, caray, en diferentes lugares y todos me dicen lo mismo. Entonces esto tiene un peso verdadero en el cual yo digo, efectivamente esto fue verdad. Y al día de hoy,
pues esto nos sirve como un relato y una narración de un hecho verídico y que realmente sucedió en este tiempo, y a nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, nos da la certeza de que no es un invento, sino que es algo que sucedió y que podemos plenamente confiar en él. Sí, completamente. Gracias, Víctor. Así es. Pastor, no sé si a manera de comentario o quizás para que me corrijan. Adelante, yo. Se me viene ahora, pero no recuerdo, creo que es en Deuteronomio donde Dios dice: a los cielos llamo y a la tierra por testigos. Creo que es en Deuteronomio que está cuando le va a dar como que un canto a Moisés. Parece que es ahí, si no estoy mal. Entonces, pero sí sé que en alguna parte el Señor dice así, que Él llama a los cielos por testigos. Y también dice en otra parte que no habiendo otro por quien jurar, Él jura por sí mismo. O sea, esto ahora que ustedes hablan, lo recuerdo y voy como que allá, de que empieza como por Dios mismo tomando testigos para hablar, siendo que Él es digno de toda confianza, de toda veracidad, como para enseñarnos a nosotros. Pienso yo pues, que puede ser así como para darnos esa enseñanza, ese ejemplo de dar veracidad a algo, o que podamos tener esa confianza cuando ya hay alguien que ha visto o que está por testigo para denunciar si es mentira o para confirmar si es verdad. Sí, correcto, Yolima, muchas gracias. Aquí hemos comentado también que estos libros de este escritor llamado Josh McDowell, ¿verdad? De evidencias que requieren un veredicto. Si no han visto, hay una película ahí también que se llama ¿Qué dices, Josh?, que está viejita, pero está muy interesante. El contenido es muy interesante. Y él platica su testimonio, o parte de lo que él comenta es que él en sus años de juventud, para hacer su tesis en la escuela, decidió indagar, investigar para demostrar como ateo que la resurrección era mentira. Y entonces él, digamos, como escéptico y como investigador, comenzó a recabar información, documentos, evidencias, y esas evidencias le llevaron a convencerse, o que Dios lo convenció con las evidencias de que la resurrección había sido verdadera. Y si no han leído este libro, les recomiendo que lo busquen. Yo creo que es un libro que todo creyente debiese tener ahí de consulta. Y hace una distinción bien interesante respecto a algo que a lo mejor muchos podrían confundir el día de hoy, que es el método científico y el método legal para confirmar que algo es cierto, ¿verdad? Si hoy nos preguntaran cómo demostraríamos científicamente que la resurrección fue verdadera, ¿sí? Realmente no hay forma, porque el método científico no es para verificar hechos históricos, ¿verdad? Que pueden ser aplicados o refiriéndonos a la resurrección o a la existencia de cualquier personaje histórico de nuestro país, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo sabemos que Benito Juárez existió? ¿Cómo podemos saber que Porfirio Díaz existió? O personajes más antiguos. Y en este libro, en esta película también que les digo, de Josh McDowell, ¿qué dices, Josh? En su diálogo con un estudiante que tiene dudas y tiene inquietudes respecto a estos temas, le dice: mira, la resurrección no se confirma por métodos científicos porque no es algo que se pueda repetir, no es algo que se pueda traer al laboratorio y decirte: oye, te voy a demostrar. Pero sí, él explica, dice:
si yo te dijera que el jabón flota, ¿verdad? Y tú no me crees, te traigo al laboratorio y con las condiciones de la temperatura del agua y el jabón, etcétera, lo repito una vez, lo repito otra vez, las veces que sea necesario, porque en cada ocasión se va a verificar y a confirmar que el jabón flota, ¿verdad? A través del método científico por la repetición del evento. Pero dice, la resurrección o los hechos históricos no se pueden repetir para meterlos al método científico y confirmar que son verdad, pero existe entonces el método legal basado en los testimonios, en los testigos, las personas que estuvieron ahí, que te vieron, las evidencias, y él menciona si si yo te preguntara, le dice al estudiante, si estuviste hoy en la clase en la mañana, ¿cómo me confirmarías tú que estuviste en tu clase de las 7 de la mañana? ¿Verdad? Y dice, bueno, yo te puedo decir que estuve, pero lo puedo verificar o confirmar con mis notas. Aquí tengo mis notas que dio el profesor, pero también están mis compañeros que fueron testigos de que yo estuve allí. Y los pueden traer para preguntarles. Entonces ahora hay otras evidencias, videos, grabaciones, etcétera, ¿no? Para el día de hoy, digamos. Pero bueno, por eso la relevancia de este texto de Pablo y lo que dice Víctor, no solamente apareció a un apóstol que apareció por ahí, el apóstol diciendo, el Señor resucitó. ¿Y quién lo vio más? No, pues nadie más, nada más se me apareció a mí y me dijo estas cosas, me dijo que ahora hagamos esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ¿quién más lo vio? ¿Quién más escuchó? No, pues nadie más, solo me lo dijo a mí, ¿verdad? Ese testimonio o esa expresión de que algo sucedió, si no tiene testigos, realmente es de dudarse que sucedió. ¿Sí? No se puede verificar, no es veraz, puede ser no veraz. Y más refiriéndose al hecho de Jesucristo resucitado, Pedro dice constantemente, y nosotros somos testigos de ello, no solamente Pedro, pero los 12 o los otros apóstoles. Y luego dice, no solo los 12, sino a más de 500, ¿sí? A la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Entonces, ese testimonio de la resurrección de Jesucristo, que lo vieron, lo tocaron, comieron con él, que lo vieron ascender, es abrumador. No hay duda de que haya sucedido, ¿no? Y ahora está escrito y documentado. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿Alguna otra observación? Si no, vamos a lo que sigue. ¿Alguien más quiere comentar esto o alguna pregunta? Bueno, entonces, en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo. Ese Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Luego dice, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esta revelación o este encuentro de Jesucristo resucitado con Pablo es lo que Pablo expresa que le fue dado y que él comparte también, ¿sí? Esta segunda parte o esta revelación que el Señor Jesucristo hizo a Pablo, entendemos que no la hizo a los otros apóstoles. Esta revelación que el Señor Jesucristo hizo a Pablo es algo que no le había dado a Pedro y los demás apóstoles.
y es lo que Pablo escribe en sus cartas, o específicamente en Romanos 6 al 8, respecto al significado o el impacto, o lo que incluye, o lo que, ¿cómo se llama?, implica la resurrección y nosotros resucitar con Él. Sí, la identificación con Cristo es algo que Pedro no conocía, y por lo tanto Pedro no la había predicado porque no la conocía. Pedro predicó el evangelio de la salvación o del nuevo nacimiento al tope, al dar su vida, ¿sí? Y ahora el Señor Jesucristo hace una revelación acerca de lo que implica y el valor que tiene la resurrección, la muerte y la resurrección para el creyente, ¿sí?, del día de hoy, para la iglesia, que es: yo morí con Él, yo resucité con Él. Dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí vemos esta expresión justamente de no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Lo que es dado para el creyente, lo que es dado para que sea la vida del creyente, la vida de Cristo en el creyente. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Qué piensan? ¿Alguna aportación, preguntas, comentarios? Pues ahí se ve en el versículo 9 la humildad de Pablo, ¿no? Para pues haber recibido el evangelio, y o sea, como que muestra que no es importante, pues dice que es el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Y luego en el 10 dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, eh, de un tema pues de este que dice Pablo, he trabajado, o sea, he ejecutado cosas, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no es que eh, por, por por sus fuerzas, pues, sino que reconoce en la misma humildad que Dios es el que ha hecho eso que él realiza, ¿no? Sí, gracias, Vic. Ahí es interesante eso de la gracia no lo hace pasivo, ¿no? Sino la gracia lo potencia para ser activo, para activarlo y ser efectivo y trabajar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Víctor, Miguel, Martín, Alan, Héctor. ¿Quién más anda por ahí? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Cómo dijiste que se llama el libro? El libro se llama Evidencias que demandan un veredicto. Evidencias que demandan un veredicto. Y el autor se llama Josh, Josh, Josh McDowell. Es muy interesante. Les recomiendo que lo puedan conseguir. Y justamente habla, por ejemplo, un comparativo entre los escritos antiguos o los manuscritos antiguos de la literatura, digamos, universal, contra los manuscritos antiguos de lo que hoy tenemos como la Biblia, ¿sí? Y dice, bueno,
tantos manuscritos hay de tal escritor, Herodoto, chalala, otros. Dice, hay un manuscrito en tal fecha y de ahí se toma como que su manuscrito, ese manuscrito antiguo es verdadero. Y dice, tomamos eso como verdadero, la literatura universal de estos autores en estas fechas, y hay tantos manuscritos. Y luego el comparativo es con los manuscritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y otra vez es abrumador la evidencia de la certeza del documento que tenemos escritos por los manuscritos antiguos que se dañaban o se echaban a perder y había que reescribirlos, digamos, ¿no? Copiarlos. Entonces, el número de copias es abrumador, hasta el documento que tenemos hoy, como la Biblia. Este libro está muy interesante, Azucena, si lo quieres conseguir, estaría muy, muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Sí, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, yo tengo una pregunta. Miguel, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón, yo leyendo ahorita el texto, hablaban de la humildad de Pablo al hacer referencia de lo que dice, pero siento yo que independientemente de la humildad, él manifiesta un gran temor a Dios, separando su humanidad a la gracia de lo que se le ha dado, ¿no? Obviamente a través de esta humildad, porque eso es lo que nos puede suceder, el sentirnos apoderados de la gracia como algo nuestro, ¿no? Sí, no es algo nuestro. Justamente la gracia es algo que nosotros no generamos, sino que es algo que alguien nos otorga. Y en este caso, vemos que todos los escritos de Pablo hacen énfasis, o el centro es la cruz y la resurrección, que impactan o que hacen la diferencia, que vivifican al creyente, ¿sí? Y es una profundidad muy, muy importante respecto a estas verdades, ¿no? Lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestra fuerza, ya no yo, sino Cristo en mí. Y esto aquí es donde el creyente escarba y encuentra profundidades importantes que transforman nuestra vida, ¿no? No yo, sino la gracia de Dios en mí. Bueno, podemos terminar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre revelación o iluminación? Revelación contra iluminación. Cuando Pablo dice, ahí en Gálatas también está explicado este tema, pero lo que le fue dado por el Señor Jesucristo para predicar, ¿verdad? Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén. Sí, también leemos que Pablo fue llevado al tercer cielo y recibió una revelación. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre revelación contra iluminación? O si el día de hoy Dios hace este tipo de revelaciones todavía, ¿sí? A pastores ungidos, apóstoles, creyentes, que Dios revele algo que no haya revelado anteriormente. ¿Qué piensan de esto?
Rafa. Sí. Bueno, revelación es cuando te muestra algo, cuando permite que tú puedas ver algo. Y la iluminación es cuando te da el entendimiento de algo. Hoy en día yo no creo que haya las revelaciones como existían en el pasado, porque para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la Escritura, donde se expone y donde se narran todas esas revelaciones que en su momento se dieron, y ahora ya tenemos las Escrituras para que nosotros podamos ver. Ahora lo que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo para poder llegar a tener ese entendimiento. Y así como en aquel tiempo Dios mismo era el que tenía las revelaciones hacia quien Él decidía, los profetas o las personas que incluso las mismas Escrituras lo narran, hoy en día también es obra de Dios a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener la iluminación para entender, de acuerdo a las revelaciones escritas en la Escritura, el entendimiento del Evangelio y de poder ver claramente que solo a través de Cristo hay salvación y tantas cosas, ¿no? Que son reveladas a través de la Escritura, pero que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y tener entendimiento de ello. Ándale, sí, correcto. Gracias, Víctor. ¿Alguien más iba a comentar algo? Yo he escuchado que hay pastores que dicen que Dios les ha revelado cosas, les ha revelado, no iluminado, revelado. Y bueno, de allí uno busca en la palabra y no encuentra lo que ellos dicen que Dios les reveló. En un caso, una amiga reveló un libro y decía que la revelación de la sangre del Señor y que las 7 derramamientos de la sangre. Entonces, según esa revelación que este pastor tuvo, la sangre que corrió por causa de las espinas quitaba la maldición que el Señor había dado a la tierra, que la sangre de las manos, que la sangre de la boca, que la sangre de los pies, total que cada derramamiento de la sangre del Señor Jesús, según este pastor, era una revelación del Señor para algo específico, como anulando el poder de la sangre de Jesús de cualquier lugar de su cuerpo para quitar cualquier pecado o iniquidad, no, sino que era algo específico. Eso lo decía él, que había sido una revelación que el Señor le había dado a él. Entonces, pues, pienso que de aquí que salen como esas enseñanzas que no están avaladas por la palabra de Dios, que vienen a ser como falsas doctrinas. Sí, gracias, Yolima. Bueno, nos queda un minuto, pero justamente hoy en día no hay más revelación. Hoy en día no hay más revelaciones de parte de Dios respecto a nuevas verdades. Si alguien quizá usando mal el lenguaje o entendiendo mal o queriendo mencionar que Dios le habló y dice que Dios me reveló algo, no es digno de creerle, no es correcto, no es verdadero. Sí, la revelación divina terminó ya, la tenemos ya escrita, no hay más revelaciones nuevas el día de hoy, pero sí hay iluminación o alumbramiento, lo que dice Víctor. Pablo oraba por los efesios y les decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí? A lo que ya fue revelado y que tenemos en las Escrituras. Entonces Pablo, el Señor Jesucristo le reveló, le enseñó verdades para la iglesia que luego escribió, y eso es lo que él está dando testimonio y es a donde está apuntando a los corintios respecto a la resurrección, ¿verdad? Bueno, aquí le dejamos entonces y terminamos por hoy. Gracias a todos por su atención, Vic.